Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, a raíz del trato que le está dando los medios de difusión a la víctima, sobre todo, me parecía importante conocer sus opiniones y charlar un rato a ver qué opina. La periodista habla de que la desgracia del asesino es dar con un tipo como la víctima, o sea, eh, básicamente mm, un testimonio que, bueno, la credibilidad se verá luego asevera lo que representa la personalidad y la característica para hablar de ese modo, ¿no? De una víctima de un delito. En materia penal, la culpa de la víctima no compensa la imprudencia o negligencia, diríamos, del autor. Es decir, por mucho que nosotros encontremos que ese testimonio es verídico y pensar que incluso Edwin Arrieta era una persona, un acosador, eso no, diríamos, no va a modificar la culpabilidad del agresor. Entonces, acá cuando la periodista dice eso y hace como un relato de que este hecho va a tener un cambio radical en la causa, no es verdad, porque aún cuando nosotros encontremos elementos para pensar que este señor realmente fue perseguido, fue acosado sexualmente por Edwin Arrieta, no tiene nada que ver con la situación del crimen actual. Diríamos, otro hecho, en otra jurisdicción, seguramente está prescripto porque tiene más de 10 años ese hecho, o sea que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, me parece que es muy fácil eh, culminar con esto. Es una teoría de la mala víctima, es decir, quiero llegar a la conclusión de la audiencia de que hay una mala víctima que merece la muerte. Pero en realidad la limitación de la responsabilidad del autor solamente se va a dar por atenuantes dentro de la legislación penal que dudamente me parece que hay una omisión de derechos básicos, universales, derechos humanos de los muertos y su familia, que omite el periodista, y es un hecho muy grave. El derecho internacional humanitario, o sea, los derechos humanos, que sabemos que son derechos supranacionales, es decir, están por encima de las legislaciones de cada país, habla en su cuerpo legislativo de el trato digno al muerto y el respeto a la familia. Diríamos que serían las personas que quedan vivas velando por intentar, en este caso, recuperar al cuerpo de su familiar. Este principio, ¿no? Refleja un principio general, diríamos que es el trato digno, se sostiene con eso. Este trato digno también ampara la posibilidad que esa dignidad póstuma permita a la familia no solo duelar y velar a su ser querido en base a la religión que, 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 que adhiera, sino que impide que las personas sean cosificadas después de su fallecimiento, por lo que su personalidad puede verse afectada por falta de respeto, falta de la dignidad póstuma, que ya digo, no tiene que ver con una cuestión de principio, es un derecho humano. Sabemos que los derechos humanos son los que están por encima de cualquier otro tipo de legislación, o sea que es la madre de donde surge todo. Si la periodista, que entiendo que es una mujer adulta, no conoce cuestiones tan básicas y hace este destrato de alguien que no conoce, que inventa un testigo que vaya a saber de dónde lo saca y tiene el tupé de decir que tal calaña es el difunto, realmente sí hay una agresión a lo que es la dignidad de una persona, su nombre, su prestigio, y que realmente esos derechos no terminan con la muerte, ¿no? No terminan con la muerte, sino pasan a tener otra entidad, pero deben igualmente. Bueno, es gravísimo decir que por fin esa persona no está en este plano, y también el mensaje de que vuelvo a lo mismo, la teoría de la mala víctima, es decir, la víctima, ¿qué hizo suficiente como para que alguien lo mate? Y en eso también me parece importante tener en cuenta una cosa, que bueno, seguramente después hablemos de quién, si todos somos capaces de matar.
Entonces, cuando él hace ese relato de que alguien te lleva a un nivel de presión o comete situaciones para que uno reaccione, bueno, eso se puede analizar desde la teoría. Es más, existen figuras penales que atenúan la responsabilidad de un autor en decir, cuando es una emoción violenta o en una discusión o en una pelea, alguien muere, sí, existe esa posibilidad, por supuesto, y son atenuantes, como es el cuadro de una emoción violenta, que es decir, el otro me provoca, yo reacciono y lo mato, es un atenuante porque yo no estoy en conciencia, ¿no? Sino que estoy... Pero aquí entran a jugar otras cosas que no se articulan o contradicen esa hipótesis, que es la premeditación, que se va recabando ese hilo lógico con una persona, compra material, como pueden ser bolsas, cuchillo, una cortadora, y después planifica cómo va a deshacerse de ese cuerpo. Es decir, si yo cometo un delito en emoción violenta, es probable que mi reacción no tenga ni premeditación ni luego actitud de ocultamiento, por lo cual ahí empieza a desarticularse esa teoría. Y segundo, este hombre dice que hizo una denuncia hace 10 años atrás, por lo cual no puede decir que ay, se sintió alivio, porque el médico, hay otra cuestión básica. Este señor, Edwin Arrieta, ejercía la medicina en distintos territorios, es decir, estudió en Buenos Aires, en la UBA, tuvo que validar su título en Buenos Aires, Argentina, y para ejercer la medicina en Argentina tenía que tener sí o sí, para articular su matrícula, debió llevar su eh, historial de antecedentes penales limpio. Lo mismo en Chile. Entonces, esto es muy fácil de decir. Si hubiese tenido antecedente, no hubiese podido ingresar y matricularse y validar su título, por lo cual ahí ya hay una cuestión. Segundo, este hombre dice que hizo una denuncia. La denuncia no es una incriminación de nada, la denuncia es que yo pongo un hecho en conocimiento de la autoridad y que la autoridad va a tener que determinar si ese hecho califica, como se dice técnicamente, tipifica en lo que dicen los códigos penales y es un hecho con entidad suficiente para configurar un delito y ser investigado. Una denuncia es el inicio de un proceso, pero ahí están todos los días, hay gente que denuncia y desestiman denuncia por no tener entidad suficiente, por lo cual una denuncia no es nada. Segundo, dice, hay un acuerdo. ¿Qué puede pasar? Yo, como profesional exitoso, viene alguien y me denuncia, como no quiero tener problemas legales, llego a un acuerdo donde asumo cierta actitud, donde pago cierta indemnización. Eso no me transforma en culpabilidad, me transforma en que yo quise solucionar un tema, nada más. Entonces, bueno, también denota un nivel de ignorancia tremendo. Y me gustaría incorporar este concepto que es el de la necroética, que es el cuerpo muerto y la dignidad póstuma. El cadáver como bien jurídico. Los sistemas jurídicos, siempre los códigos penales, los códigos, lo que resguarda cada delito es que hay un bien jurídico protegido que se lesiona. Así como en el homicidio el bien jurídico protegido es la vida, el cadáver es un bien jurídico protegido, por lo cual la persona que se muere es un bien jurídico que se encuentra bajo el amparo de la ley. Es imprescindible que con el fallecimiento de una persona, es incomprensible, perdón, que con el fallecimiento de una persona, esa persona pierda el valor como sujeto que lo hace gozar de lo que es la cobertura legal a los principios que hacen a, como digo, el amparo a los bienes jurídicos que se protegen. Entonces, aún después de la muerte, yo tengo un sistema legislativo que cubre lo que es el respeto y la dignidad de la persona. En este sentido, tiene mucha importancia respetar la dignidad de la persona que, aunque de forma física ya no se encuentra, de manera esencial continúa habitando y gozando de estos derechos humanos. Debe comprender el ser humano, puede dividirse en dos aspectos que dan forma a lo que es el plano físico. La parte moral, diríamos, o la parte espiritual y la parte física. Un cuerpo que vive es la suma de ambas partes, pero aún sin vida sigue existiendo lo que es lo otro. La pregunta que habría que hacerse en este caso es si cabe alguna de estas cantidad de datos o información. ¿El periodismo tiene algún límite ético para hablar de la muerte? ¿Tienen formación sobre lo que es la ética en el tratamiento del difunto, del muerto,
el derecho póstumo, ¿tienen algún tipo de formación? No, me parece que esto se explica pura y exclusivamente por el dinero, que el lenguaje televisivo se transforma en audiencias, en rating, y eso hace publicidad, y bueno, es un mercado dentro de este mercado, y en este caso particular, creo que al tener un familiar conocido, están haciendo un harto empeño por blanquear la imagen de el asesino. El único derecho imprescriptible al momento del fallecimiento de una persona física es la dignidad humana póstuma. Bueno, me gustaría saber sus opiniones. Nos vemos a la próxima. Gracias.